Bienvenidos a Estrategia Televisión. En este vídeo vamos a hablar de qué países en América del Sur podrían tener portaaviones y, si os permitís, vamos a extenderlo a toda Iberoamérica, para incluir también el Caribe, América Central y, lo que me interesa, obviamente, México. Lo primero, antes de empezar a decir nosotros podríamos, nosotros no podríamos, nosotros que tenemos tales regalías por tal materia prima y de todas esas chorradas que solo demuestran una falta fehaciente de conocimientos militares básicos, porque no hace falta ser un erudito para saber ciertas cosas, hay una realidad. Lo primero que tenemos que preguntarnos es qué tipo de portaaviones. Y aquí lo vamos a mirar todo. No solamente vamos a mirar el dinero, vamos a mirar muchas más cosas. Lo primero es preguntarse qué tipo de portaaviones. Hay varios tipos de portaaviones. Podríamos decir hasta 5 tipos, aunque alguno de ellos está en desuso. Hoy, fundamentalmente, de portaaviones hay dos clases. Los que utilizan rampa esquí-jump, que son los que fabrica España o que fabrica el Reino Unido. Algunos también ha fabricado China, Rusia e Italia. Y luego están los portaaviones de catapultas, que los fabrica Estados Unidos, los fabrica Francia y últimamente también los fabrica China. Estos son inicialmente los dos tipos de portaaviones que hay. Luego, por supuesto, hay portaaviones con rampa esquí-jump con más o menos desplazamiento, con mayor o menor desplazamiento. Por supuesto, igual que hay portaaviones con catapultas con mayor o menor desplazamiento. No desplaza lo mismo el Charles de Gaulle, que creo que no llega a las 40.000 toneladas, que un clase Nimitz, por ejemplo, que el Ronald Reagan, por poner un ejemplo. Entonces, en este aspecto, lo primero que tenemos que tener presente es qué tipo de portaaviones. En segundo lugar, y muy importante también, es saber qué avión va a embarcar. Y básicamente ahora mismo para embarcar en portaaviones hay dos aviones fundamentalmente que se puedan adquirir. Por un lado, el F-35 y por otro lado, el Rafale. Habría más opciones, por supuesto, el F-18 sería una de ellas, el F-18 Super Hornet, y el F-35 en su versión C, es decir, la versión que va en portaaviones, embarcable. Pero tanto el F-35 como el F-18 estaría en la misma dinámica que el Rafale, ¿de acuerdo? Lanzamiento a través de catapultas de vapor o electromagnéticas. Charles de Gaulle, por ejemplo, utiliza de vapor, los nuevos portaaviones de Estados Unidos electromagnética, los anteriores de vapor. Mientras que de despegue corto, ayudados por una rampa esquí-jump, pues fundamentalmente lo único que hay ahora mismo es el F-35. También está el Harrier, por supuesto, pero el Harrier está en retirada. Habría más opciones de portaaviones, habría portaaviones que despegarían en pista de superficie corta, sin necesidad de rampa. Queda hoy en día algunas reminiscencias de esos portaaviones como el ARA 25 de Mayo, convertido fundamentalmente en buques de asalto anfibio, como puede ser la clase América, pero básicamente a día de hoy lo que hay de portaaviones, propiamente dicho de portaaviones, no portahelicópteros ni cosas parecidas, son lo que hemos puesto encima de la mesa. Tipo de portaaviones, dos modelos. Tipo de aviones, pues básicamente dos modelos. Uno con catapultas y el otro con ayuda a través de una rampa esquilla. De estos modelos, ¿cuáles podría adquirir los países de América? Bueno, lo primero que tenemos que tener presente es que un portaaviones, por poco aviones que lleve, al menos 16 aviones debería de llevar mínimo. Va a ser posible 18, pero al mínimo 16. 16 aviones embarcados en un portaaviones, estaríamos hablando de un costo con los que hay ahora mismo embarcable. El más barato sería solamente por unidad 1.200 millones, que sería para el F-18 Super Hornet, que tiene un precio en torno a los 70 millones de dólares. Es el más barato. El Rafale supera los 100 y el F-35 también supera estas cantidades. Esto es lo primero que tenemos presente. Por lo tanto, mínimo, a no ser que vayas a por el F-18, estaríamos hablando de unos 1.600, 1.800 millones para tener 16, 18 aviones embarcados. Una cantidad bastante importante y además se refiere al precio nominal del avión, ¿de acuerdo? Fuera misiles, fuera mantenimiento, etcétera, etcétera. Solamente el coste nominal. 1.600 millones mínimo. Y para tener un ala embarcable normalita, ¿de acuerdo? Solo 16 aviones. ¿Y cuánto vale un portaaviones? Pues obviamente depende del modelo, pero tenemos desde lo más ligero, que es el Cavour italiano, como obviamente con rampa esquí-jump,
hasta los portaaviones de la clase Nimitz más pesado, pasando por otros dos modelos, por el Queen Elizabeth y por el Charles de Gaulle. ¿Precio de cada uno? Bien, el Charles de Gaulle y el Queen Elizabeth valen exactamente lo mismo, valen unos 3.500 millones cada uno de ellos, con la diferencia de que la clase Queen Elizabeth es casi el doble de grande que el Charles de Gaulle, pero el Queen Elizabeth es un portaaviones muy raro, muy grande, pero con propulsión convencional, con una rampa ski jump, más de 60.000 toneladas, para mí poco aprovechada. Su precio, algo más de 3.000 millones. El Charles de Gaulle, más de 3.000 millones, pero aquí hay una trampa. El Charles de Gaulle es precio de hace 20 años, hoy probablemente ese portaaviones costaría más de 4.000 millones, mientras que el Queen Elizabeth sí son precios actuales. El Charles de Gaulle cuando se compró, pero ya hace un par de décadas costó unos 3.000 y pico millones de euros en ese momento, pero hoy ya su precio rondaría los 4.000 millones. Y por supuesto ya una clase Nimitz, la clase Nimitz mejorada, el Ronald Reagan, se iba a casi a los 6.000 millones de dólares, y ya los nuevos de la clase Ford se van por encima de los 10.000 millones. De hecho, el Ford, el primero de la serie, cuesta, creo que eran 12.000 millones de dólares. Entonces, ¿qué tenemos? Por un lado, precio de portaaviones, por otro lado, precio de aviones. Lo más baratito de todo sería el F-18 Super Hornet con el Cavour italiano. Eso sería lo más barato, 1.200 millones de portaaviones y unos 1.200 millones, 1.300 millones para los F-18. Pero claro, no puede ser. No puede ser porque el F-18 no puede despegar del Cavour. Por lo tanto, nos tendríamos que ir al F-35, en este caso la versión B. Algo más de 100 millones cada aparato, unos 2.000 millones para tener 16, 17 aeronaves. Entre los prácticamente 2.000 millones de los aviones y los 1.200 del portaaviones, nos vamos a unos 3.000, 3.200 millones de euros, lo que te costaría. Ese sería el precio de tener un portaaviones convencional con rampa ski jump, un portaaviones ligero, como el antiguo Príncipe de Asturias, lo voy a pronunciar más seguro, el Chakri Naruvet de Tailandia, o en este caso el Cavour italiano, el anterior Garibaldi. Si nos vamos a la versión más bestia, portaaviones de Estados Unidos, pues llevando casi 100 aparatos entre aviones de combate y helicópteros, estaríamos hablando que el área embarcada te saldría por unos 10.000 millones entre aviones, AWACS y demás, mientras que el portaaviones en cuestión cuesta 12. En total, 22.000 millones. 22.000 millones. Hagamos una idea. Presupuesto de defensa de Perú, menos de 3.000 millones. Presupuesto de defensa de España, 12.000 millones. Presupuesto para tener el portaaviones de Estados Unidos, más de 20.000 millones de dólares. Una auténtica salvajada. Y entre medias, pues tendríamos cositas como, por ejemplo, el Queen Elizabeth británico, 3.000 y pico millones del portaaviones y puede llevar hasta 36 F-35B, que te saldrían por unos 4.500 millones aproximadamente, con lo cual estaríamos hablando de que entre portaaviones y el área embarcada te irías a unos 8.000 millones. Si te vas al Charles de Gaulle, pues el Rafale por encima de los 100 millones, puede llevar también algo más de 30 Rafales, estaríamos hablando de unos 3.500, 4.000 millones, y el portaaviones a precio contable de hoy también estaría por los 4.000 millones, nos iríamos a los 8.000 millones. Aquí ya tenemos los precios totales. Hay un poquito de trampa porque no estamos hablando de los helicópteros, pero bueno, un helicóptero antisubmarino, teniendo en cuenta los precios que estamos hablando, tampoco es muy caro, 40 y pico, 50 millones, dependiendo si es un Seahawk, en el S90 u otro modelo, pero más o menos estaría el precio. Con estos precios, ahora vamos a hablar de los países. ¿Qué países puede desplegar mínimo 3.000 millones de euros para tener un portaaviones en sus fuerzas armadas? Ojo, por favor, seamos un poco serios. No vale decir, pues si mi presupuesto son 3.000 millones, pues ya puedo tener uno, y el resto de las fuerzas armadas, ¿qué? No cuenta. Seamos un poco serios. Obviamente, Uruguay, Ecuador, toda Centroamérica y el Caribe, fuera, por motivos obvios, no hace falta explicarlo, ¿verdad? A Paraguay y a Bolivia creo que también la podemos quitar. Vamos con lo que nos queda. Venezuela, bueno, Venezuela ahora mismo no está para tener nada, y realmente pasaría muchísimo tiempo hasta que Venezuela pudiese recuperar una cierta capacidad para planteártelo.
Vamos con los siguientes países en cuanto a riqueza: Chile y Perú. ¿Podrían permitirse un portaaviones? Pues obviamente no. No, porque el portaaviones en cuestión ya costaría más del 100% de su presupuesto de defensa. Esto implicaría tener que hacer un desembolso enorme, y con los actuales presupuestos de defensa de estas dos naciones no te da para tener el portaaviones con el ala embarcada. Esa es la realidad. No se puede desplegar los 1200, 1400, que más o menos se movería el portaaviones, y los 1600, 1800 del ala aérea de combate, para tener al menos 16, incluso quitando un poquito más y quedándote a 14, es muy difícil bajar de los 3.000 millones de inversión. Por lo tanto, no sería viable ni para Chile ni para Perú. Vamos con los siguientes, que más o menos están a la par, que son Argentina y Colombia. ¿Podrían tenerlo? Habría que verlo muy bien, habría que verlo y analizarlo muy bien. En primer lugar, tendrían que tener un presupuesto fuerte, es decir, un presupuesto que no fuese del 1 y pico por ciento, sino un presupuesto del 3%. Por ejemplo, para que Chile pudiese tener un portaaviones, necesitaría irse a un presupuesto de defensa de 17.000 a 20.000 millones de dólares, que eso para Chile pues sería más o menos un 8 o un 9% del Producto Interior Bruto. Y a Perú, perdón, le pasaría 3/4 partes lo mismo. Con Brasil y con Colombia, Colombia lo tendría mucho más complicado. Argentina. Argentina, destinando un 3% del PIB a defensa ahora mismo, destinaría aproximadamente unos 18.000 millones. Entonces Argentina ahí sí que podría. Destinando menos, bueno, si por ejemplo sacrifica otras cosas en la Fuerza Aérea Argentina, pues sí que podría llegar, pero llegaría muy, muy, muy justito. Y estas cosas no son ideales para llegar justitos. Entonces, Argentina por los pelos. ¿Y qué nos queda? Brasil y nos queda México. México sí podría aspirar a tener, con un presupuesto decente entre el 2 y el 3%, México sí podría aspirar tranquilamente a tener un portaaviones, y Brasil, con un presupuesto entre el 2 y el 3%, podría aspirar a tener un portaaviones, por ejemplo, como el francés o como el británico. Es decir, más allá de un Cabot, que sería lo máximo que podría aspirar a la misma Argentina. Estas son las cuentas y esta es la realidad. Pero os he hecho una pequeña trampa, y aquellos que hayan llegado hasta este momento del vídeo, ahora la voy a contar. Os he hecho una pequeña trampa porque os he dicho cuánto vale el portaaviones y cuánto valen los aviones embarcados. Pero hay un aspecto que no os lo he dicho, pero que está ahí. Señores, un portaaviones es lo que es, y el portaaviones no puede ir solo por la vida. No puede ir solo por la vida. El portaaviones necesita una escolta, y estos buques tienen que ser buques de defensa antiaérea, con unas capacidades y un alcance en sus radares realmente extraordinario. ¿Qué buque ahora mismo de defensa antiaérea? Es decir, ¿qué destructor? El Type 45 británico, St. John el Grande de Corea del Sur, las F-100 españolas, los Horizon franco-italianos. ¿Qué nación de América del Sur ahora mismo, o América Central, de Iberoamérica, en resumen, tiene capacidad de estos escolta? Ninguna. Ni siquiera las futuras fragatas brasileñas tienen esa capacidad. Habría que adquirir también destructores de defensa antiaérea. Por lo tanto, Argentina ya automáticamente queda descartada. Ni siquiera, a no ser que Argentina quiera tener el portaaviones sin escolta, ni siquiera Argentina podría tenerlo. Incluso si alguno está pensando, bueno, vamos a adquirir dos FREN que en principio van a ser antisubmarina o multimisión. De todas formas, dependiendo del tipo de FREN que sea, independientemente de ello, las FREN no son escoltas, no son destructores de defensa antiaérea. Hay algún modelo francés, pero es completamente, es una variante total y absoluta, no tiene que ver nada con lo que va a adquirir Argentina. Y además la Argentina llevan 16 silos, solo con 16 silos, muy difícil ejercer defensa antiaérea solamente con 16 celdas para disparar. Además, los misiles franceses, que solo cabe un misil por celda, porque si fuese el SSM, bueno está, tampoco me valdría, pero bueno está, pero ni siquiera eso. Por lo tanto, descartado. ¿Y México? Bueno, México podría ir a por un destructor no muy caro, por ejemplo las F-100 españolas o la clase 7 provincias
de Holanda, y en México pues sí que podría seguir manteniendo la posibilidad de adquirir un portaaviones. ¿Y qué pasa con Brasil? Pues hay amigo, si Brasil se va a un Queen Elizabeth y tiene que adquirir 4 o 5 destructores para ejercer la escolta de este portaaviones, no le da. Señores, esta es la realidad. No le da. No le da para tener un portaaviones de 4.000 millones y una área embarcada de semejante coste, un coste parecido a ese. No le da. Tendría que mantener los buenos escoltas, los buenos destructores de escolta, pero bajar sus pretensiones para tener, en este caso, un portaaviones tipo como el italiano Cabot. Aquí me gustaría hacer un pequeño inciso y deciros una cosa. Si Brasil se va a un 2,5-3% de presupuesto de defensa, dependiendo cómo reparte ese presupuesto, si apuesta por la Marina, sí que Brasil podría tener un chance de gol. Pero tendría que ser en esa situación y, por supuesto, apoyando a la Marina como la principal arma, en este caso de las 3 ramas militares que tendría Brasil. Espero que os haya dejado claro, espero haberos más o menos indicado a grandes rasgos cuál es la realidad. Por supuesto, nos hemos metido en cosas como la tripulación, mantenimiento de la tripulación y demás, la inversión en infraestructura que tendrían que hacer todos los países en la práctica. Tampoco hemos querido meternos en esta cosa, pero a grandes rasgos he querido tocar lo principal, enseñaros cuál es la realidad y ver que las cosas cuestan mucho y cuestan mucho dinero. A día de hoy, México con algo ligerito y Brasil sí apuesta fuerte, podría tener algo más. Y ahora, para los españoles que estéis viendo este vídeo y lleguéis hasta aquí, pues señores, el Producto Interior Bruto de México y el de España son parecidos. Espero que os haya servido para aclararos qué tipo de portaaviones podríamos tener con un presupuesto que fuese por encima del 1,5% de defensa hasta el 2%. Si superamos el 2%, pues entonces ya quizás, dependiendo de cómo se asignasen esas partidas económicas, quizás podríamos pensar en algo más. Pero con un presupuesto que llega hasta el 2, la realidad es un Príncipe de Asturias con unos cuantos F-35 embarcados, 16, 18 unidades como mucho, y tira que te va, porque el dinero no da para más. Un portaaviones es una maravilla, pero es una maravilla que hay que echarla de comer, como los buenos futbolistas. Gracias por ver el vídeo, es un honor informaros de la realidad. No dudéis en dejarme vuestras opiniones y nos vemos en el siguiente análisis estratégico.